Muy bien. Bienvenidos. Con ustedes, Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Muy buenas noches, bienvenidos al debate Guayaco, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y por La Posta. Para nosotros es un honor organizar este debate y también es una gran oportunidad para ustedes, las personas que nos están viendo. Las ideas son importantes, las ideas son poderosas. El intercambio de ideas es enriquecedor. Guayaquil demanda debate. Por eso hoy los ganadores van a ser todas las personas que van a estar sintonizando, viendo esta programación. Yo quiero agradecerle a los candidatos que hemos invitado y que han aceptado y están aquí presentes. Es importante no solo para ellos, es importante para toda la ciudadanía escuchar las propuestas, conocerlas a profundidad, ver el intercambio de ideas. Eso es sano. Una ciudadanía que está informada es una ciudadanía empoderada. Mi nombre es Pablo Arosemena Marriott, soy el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Para nosotros es un honor ser parte de esta organización de un evento histórico. Bienvenidos al debate Guayaco.
Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a este Castigo Guayaco. Para nosotros es un placer conducir este espacio de cruce de ideas en el propósito común que tienen todos, que es la construcción de una mejor Guayaquil y la construcción de mejores procesos democráticos. Para la Posta es un honor y un placer participar junto a la Cámara de Comercio de Guayaquil, que por cierto, gran trabajo a toda la gente que está tras estas cámaras y a toda la gente de producción de la Cámara, la Posta y la Cámara llevando el cruce de ideas para conseguir un voto más responsable, un voto más informado. Mi nombre es Luis Eduardo Vivanco y este señor al lado mío también tiene un nombre. Hola a todos, mi nombre es Anderson Boscan. Yo sé que te gusta mucho el castigo divino, pero no es castigo guayaco, es debate guayaco. ¿Dije castigo guayaco? Sí, sí, es que solo piensas en ti, Luis Eduardo. Es que chuta, tuve ayer, hermano, entonces estoy confundido. Debate guayaco, lo siento. Bienvenidos todos al Debate Guayaco, una iniciativa de la Posta y la Cámara de Comercio de Guayaquil para que todos tomemos mejores decisiones. A la hora de ponernos delante de las urnas, hemos tenido ya un primer experimento de cómo funciona esto, pero hay que repetir cómo será la mecánica, Luis Eduardo. Sí, oye, qué bruto, dije castigo guayaco, hasta ahorita me sigo yo latigando, latigando a mí mismo. Yo en lo de bruto lo apoyo, ¿ah? Eso sí, te encanta, ¿no? Primero, aclarar, han sido invitados a este debate las personas y los candidatos que después de un cruce de encuestas, de una evaluación por parte de un consejo editorial conducido por la Cámara de Comercio, tenían mayor y tienen mayor favorabilidad en cuanto a las encuestas. 3 de estas personas han rechazado la posibilidad de debatir, han rechazado la posibilidad de tú que estás viendo puedas escuchar sus ideas y puedas escuchar sus ideas siendo contrastadas. Una de estas personas es el candidato por Centro Democrático, Jimmy Jairala, la otra, la candidata por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, y pocos minutos antes de que iniciemos este debate, había una silla más en la que el señor Simón Bolívar Rosero estaba invitado y ha rechazado y ha declinado su invitación a último momento, algo sorpresivo, pero siendo de Alianza País, hermano, yo. Nos acompaña. Así que bruto, como me sorprende tampoco. Nos acompañan esta noche los candidatos Valerio Estacio, Francisco Jiménez, Gino Cornejo y Carlos Casanelo para sostener una conversación que tendrá una división de 5 bloques. Sí, primero trataremos cada uno de los bloques, cada uno de los candidatos en un sorteo de que fue un orden que fue sorteado previamente en los equipos de campaña, irán exponiendo su posición sobre cada uno de los distintos temas que detallo en este momento y de ahí podrán la conducción del programa podrá ir haciendo preguntas y además pueden durante toda esa discusión utilizar 2 veces el recurso de la réplica por cada uno de los candidatos, es decir, solo 2 veces podrán interrumpir el debate para, en el caso de que hayan sido aludidos o en el caso de que no, tienen que utilizar esas 2 oportunidades con infinita sabiduría porque son 2, no hay 3 ni tampoco hay 4. Los temas que también se han construido con la ciudadanía y es lo que se ha evaluado desde la Cámara y desde la Posta, que son los temas que más preocupan a la gente, es primero empleo y emprendimiento. Sí, porque estamos chiros y necesitamos trabajo. En especial nosotros. En especial nosotros. El segundo tema es tasas, multas y burocracia. Otro tema que preocupa a la gente de sobremanera. El tercero... Hablaremos, por supuesto, de seguridad y tendremos... La seguridad que en Quito y Guayaquil, sobre todo, hay por qué preocuparse y para qué preocuparse. Y hablaremos también de turismo y medio ambiente, por qué hay que hablar y por qué hay que ponerse en el siglo XXI. Y el último tema será de movilidad, porque sabemos que mentas a la madre de todo mundo cuando estás más de 1 hora en tráfico todos los días sin poder llegar a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio, ni a donde quieras ir, un problema latente en la ciudad. Luego iremos a un segmento que hemos llamado El Paredón. Cada candidato tendrá 3 minutos para responder una o cuantas preguntas se puedan desarrollar en 3 minutos que serán elaboradas por este caballero y por este modesto servidor, que vendrán relacionadas y habrán nacido de lo que 2 candidatos hayan hablado sobre cada una de estas propuestas. Tenemos, esos creo que son 2 minutos los que tienen para exponer cada uno de los ejes temáticos seleccionados y creo que con eso vamos a la introducción y vamos a presentar quiénes son los políticos que pretenden conducir a la maravillosa ciudad de Guayaquil y que nos acompañan esta noche. Arrancamos.
Valerio Estacio, político de larga trayectoria, acompañado del Partido Social Cristiano y Alianza País, esta vez es la ficha por el partido FE de Dalo Bucaram. Bienvenido, candidato. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Soy Valerio Estacio, candidato a la alcaldía de Guayaquil por FE, lista 10. También nos acompaña Gino Cornejo, economista y educador, empresario y político. Es la ficha del partido de Alvarito. Bienvenido, candidato Cornejo. Muchas gracias, mi querido Liz. Buenas noches, Guayaquil, porque vamos a transformar Guayaquil, porque ya no queremos un Guayaquil de cemento sin función social, queremos un Guayaquil más humano. Gracias. Es el turno ahora del candidato Carlos Casanelo, el más joven de los candidatos, abogado estrenándose en la política. Él es la ficha del movimiento Justicia Social. Bienvenido, candidato Casanelo. Buenas noches, gracias por este espacio, a todos los compañeros, amigos y ciudadanía en general que nos sintoniza ahora desde esta señal. Tengan una buena noche. Me presento nuevamente, soy Carlos Casanelo, el candidato para la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Justicia Social, la lista 11. Continuamos ahora con Francisco Jiménez, abogado y político. Se estrena por el movimiento Creo, se estrena electoralmente por el movimiento Creo. Antes marchó junto a Ruptura 25 y Alianza País. Bienvenido, candidato Jiménez. Muy buenas noches con todos los candidatos, con los periodistas también. Buenas noches y con quienes nos siguen a esta hora. Una precisión, yo marché junto a Ruptura. Con Alianza País nunca estuve afiliado. Vamos a transformar ese Guayaquil y vamos a construir ese Guayaquil que tú quieres. Perfecto. Continuamos así con nuestro primer eje temático de esta noche. El orden, como les decía, fue ya sorteado y aceptado por cada uno de los equipos de campaña. Y arrancamos con empleo y emprendimiento. Un tema absolutamente importante. Como vieron en el video introductorio, la ciudad de Guayaquil es la que tiene índices de pobreza, mayores índices de pobreza a nivel nacional, y el sistema y el tema del empleo es uno de los 2 o 3 primeros, dependiendo de la encuesta, temas de preocupación ciudadana hoy por hoy. Arrancamos con el señor Valerio Estacio del movimiento FE, quien tiene sus 2 minutos para hablar de empleo y emprendimiento. Me ponen desde este momento. Valerio Estacio es el candidato como alcalde que Guayaquil necesita, porque vamos a emprender con escuela de capacitación a los padres a través de la recuperación de los que sufren adicciones, incorporarlos a la sociedad con crédito de microemprendimiento. Vamos a capacitar y a organizar a los vendedores informales para terminar con el garrote y el maltrato al ser humano. Vamos a establecer para que la basura sea procesada y de esa manera los productos que se recuperen pueden servir para el asfaltado y mejorar los barrios que están abandonados. Pero también vamos con el emprendimiento, donde toda esa juventud que se incorpora y no es considerada siendo abanderado, van a ingresar a las filas de la ATM y la Escuela de Formación para ingresar como metropolitano, ya que eso permite fomentar el trabajo. El emprendimiento no solamente es recuperar a los que sufren adicciones, el emprendimiento es capacitar a los padres de familia, porque es ahí donde está el problema fundamental de lo que hoy en día están siendo destruidos los niños. Están siendo drogados la juventud. Y por ello es que con Valerio Estacio vamos a tener ese nuevo Guayaquil incluyente y equitativo, humano y transparente. Vamos a anular ese convenio que ha hecho el municipio con los fedatarios, donde solamente 290 son los que pueden fiscalizar, incorporar en el uso de suelo para el trabajo que tienen que hacer.
todos los profesionales tendrán opciones de trabajo. Muchísimas gracias, candidato Estacio, y gracias por respetar el tiempo previsto. Le damos la palabra ahora al siguiente candidato en la orden de participación previamente aceptada. Hablo, por supuesto, del candidato Gino Cornejo. Queremos escuchar sus propuestas sobre empleo y emprendimiento. Sus 2 minutos empiezan a partir de ahora. ¿Cómo no? El emprendimiento es trascendental e importante en una economía, dentro de una sociedad, porque el emprendimiento genera trabajo, genera empleo, de tal manera que es una realidad que no se está viviendo en la ciudad de Guayaquil. 5 de cada 10 ciudadanos guayaquileños están en la calle, no tienen trabajo, están muchos de ellos en la drogadicción, están en la inseguridad. Por eso, Guayaquil es una de las ciudades con mayor pobreza que existe dentro de las ciudades más importantes del Ecuador. Por esa circunstancia, tenemos que ya cambiar. Guayaquil necesita políticas públicas inclusivas, ya no más de lo mismo. Hemos tenido 10 años de un correísmo, 26 años de un social cristianismo y nos siguen queriendo vender la misma receta. Por favor, ya es la hora de una renovación. No podemos seguir más de lo mismo. Político y partido que quiere perennizarse dentro de la cosa pública, eso carcome la democracia, genera burocracia excesiva, genera efectivamente corrupción, inestabilidad, patriarcas de la cosa pública. Por favor, Gino Cornejo va a dar emprendimiento, va a formar capacitación, ferias, vamos a crear el Banco para Ti, vamos a dar permisos municipales provisionales inmediatos, vamos a hacer el plan cero papeles, vamos a desburocratizar la municipalidad de Guayaquil, vamos a crear el Silicon Kill, así como en Estados Unidos, el Silicon Valley, un centro de alto rendimiento, alta tecnología para los emprendimientos de alta tecnología, innovación y desarrollo. Vamos a generar empleo juvenil, porque eso quiere la gente. Si tú me das tu voto, yo te voy a dar trabajo, cuenta conmigo. Efectivamente, dentro del tiempo previsto, gracias candidato Cornejo, pasamos a escuchar las propuestas de empleo y emprendimiento del candidato Carlos Casanelo, cuyos 2 minutos arrancan ahora. Bien, en el nuevo Guayaquil que les propone Carlos Casanelo, para empezar, les planteo un Guayaquil para todos. Cuando me refiero a un Guayaquil para todos, toda la ciudadanía, en todos los sectores de la urbe, tanto en la parte urbana como rural, puedan ser capaces de emprender con tranquilidad, con armonía, de forma articulada con la municipalidad, distintos proyectos para su desarrollo personal y familiar. De ahí en más, nosotros, además de tener que depurar las filas administrativas de las distintas instituciones adscritas o dependientes de la municipalidad, necesitamos crear plazas, calles, corredores comerciales en distintos puntos de la ciudad, incluso en las avenidas de alto tráfico de la ciudad, poder crear orejas para que el ciudadano que va en su automotor pueda incluso hacer del comercio de forma ágil, de forma eficiente, pueda satisfacer sus necesidades primarias de abastecimiento, así como los otros emprendedores o comerciantes, hoy mal llamados informales, puedan acercarse a estas personas en los puntos asignados por la municipalidad para hacer del comercio su medio de sustento. Guayaquil no necesita o no puede tener más un potencial de emprendimiento desperdiciado. Yo necesito una ciudad trabajadora, dinámica, activa, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Se trata de poder capacitar al ciudadano, de poder dotarle de microcréditos para que pueda iniciar su negocio, pueda desarrollar su negocio también. Se trata de poderle asignar un sitio puntual. Además, esto se enlaza con una plataforma digital que vamos a desarrollar desde la municipalidad a manera multidisciplinaria, en la que incluso vamos a contar con una bolsa de empleo en la que el ciudadano, como Carlos Casanelo, un profesional más de la ciudad de Guayaquil, muchas veces tiene, a pesar de ser capaz, a pesar de ser brillante, a pesar de ser inteligente, a pesar de tener los conocimientos necesarios, pues muchas veces tiene la limitante de que el ciudadano no lo conoce y por ahí se ve detenido en su desarrollo. Esa bolsa de empleo es bastante interesante para todos los ciudadanos. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, candidato. Le damos el turno al último de esta ronda, hablo por supuesto del candidato Francisco Jiménez, a quien invitamos a expresar sus propuestas relacionadas a empleo y emprendimiento ahora.
Bien, yo creo que aquí hay que precisar las cosas. Nosotros tenemos que en la ciudad de Guayaquil pasar de una cultura de represión del empleo y de olvido del empresario a una cultura más de apoyo al trabajo y de facilitación de oportunidades para que cada uno pueda construir su patrimonio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo tengo 3 medidas muy concretas. La primera, a partir de la repotenciación de los mercados. Nosotros tenemos en Guayaquil 47 mercados, de los cuales 41 están en zona urbana y 6 en zona rural. Muchos de ellos con muy mala infraestructura. Tenemos que convertir los mercados no solamente en lugares de compra, sino en opciones turísticas donde la dinámica económica fluya de una manera mejor que como está fluyendo actualmente. Hay algunos que inclusive tienen una arquitectura importante y puede ser habilitado un segundo piso para que sirvan de dinámica, de empleo, de trabajo y de oportunidades como lo queremos. Lo segundo, aparte de la repotenciación de mercados, vamos a simplificar los trámites en la ciudad. Existen actualmente en el municipio de Guayaquil 162 trámites, de los cuales apenas el 13% se pueden hacer en línea, el 87% hay que ir al edificio municipal. Necesitamos simplificar esos trámites porque eso también va a contribuir a un panorama de mayores oportunidades. Tercero, corredores comerciales. Los corredores comerciales ya existen en la ciudad de Guayaquil, como en la Roldós Garcés en Sauces 8, como en la Hipólito Solís en la Trinitaria, como en la Abdón Calderón en el Guasmo. Tenemos que buscar la manera en Guayaquil de conciliar el orden que requiere la ciudad con el progreso que requiere la gente. Y lo tenemos que hacer desde una visión humana, colaborativa, asociativa y por supuesto también con un concepto de cercanía. Para eso, y es la última medida que quiero mencionar en el tema del empleo, vamos a organizar la ciudad en 10 zonas y a ubicar una unidad municipal en cada zona para que permita contribuir a este panorama de empleo colaborativo, asociativo y con cercanía que vamos a construir en Guayaquil. Muchísimas gracias. Hay un punto aquí que quisiera tener una respuesta puntual de cada uno que está un poco fuera del asunto, pero a todos les escuché ir en relación de más o menos detener lo que califican ustedes como una persecución al comercio informal en las calles, y cuando hablan de emprendimiento se refieren en alguno de sus casos a los trabajadores autónomos, a los trabajadores informales, como emprendedores, pero de otro lado se podría pensar que arriba el relajo y cada cual a la calle vender lo que le da la gana. Entonces quisiera como escuchar sobre eso, que fue un tema medio topado por todos, si podemos por cada uno ir desarrollando el tema de comercio informal, empezando en el mismo orden. Por supuesto. Lo que sostiene la Constitución es lo que toda autoridad tiene que cumplir y tiene que sujetarse y tiene que respetar los derechos que consagra nuestra Constitución. De tal manera que el artículo 33 nos establece el trabajo autónomo. No es buen administrador aquel que persigue y garrotea al trabajador. Es buen administrador el que viene, lo organiza y lo capacita. Eso es fomentar el empleo. Y si queremos que este Guayaquil sea lo que se le denomina la perla del Pacífico, tenemos que capacitar y organizar al vendedor informal. Porque este Guayaquil precioso no es lo que se está haciendo, de garrotearlo y de perseguirlo. Eso es totalmente inconstitucional. Para ello, lo que necesita para que este Guayaquil se embellezca y sea esa perla, es capacitarlo y organizarlo. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que Valerio Estacio va a hacer. Por eso hablo de un proyecto incluyente y equitativo, humano y transparente. Candidato Cornejo. ¿Cómo no? Bueno, lo que está viviendo Guayaquil es la realidad, es una fotografía. 5 de cada 10 ciudadanos están en la calle. 50% de la población económicamente activa no tienen empleo, no tienen empleo adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que llevar la comida a la casa, pues. Entonces, ¿qué van a hacer? Unos se van a la drogadicción, otros se van a la delincuencia. Por eso que los índices de delincuencia son agobiantes, pues. El 78% de la ciudadanía dice que Guayaquil es inseguro y es verdad. Entonces, estos jóvenes, estos ciudadanos, tienen que emprender algo y es un emprendimiento por necesidad. Imagínense que Guayaquil tiene, y el Ecuador, la tasa de mayor emprendimiento en América Latina, pero es por necesidad porque tienen que llevar algo a la casa, pues. No tiene valor agregado, es carente de ciencia y tecnología, pues. Pero este emprendimiento, lamentablemente, no ha sido canalizado, no ha sido repotenciado, no ha sido capacitado, no ha sido ordenado. Ahí a la vista y paciencia, lógicamente, las autoridades municipales. ¿Hasta cuándo, pues? Tiene que venir alguien a organizar, pues. Hay que generar oportunidades en libertad. Hay que organizar a todos los corredores
en este caso informales, para darles oportunidad que se formalicen. Hay que capacitarlos, hay que darles ciencia, tecnología, innovación. Si el informal, que no tiene la importancia de insertarse socialmente con políticas públicas de inserción laboral, entonces ¿en dónde estamos? Pues ya no puede ser posible, pues 26 años es lo mismo, pues el Partido Social Cristiano ha gobernado y no ha podido solventar efectivamente el problema de la informalidad, pues. Entonces, la tasa demográfica de Guayaquil va creciendo. Entonces, así también la informalidad va a ir creciendo, pues entonces hay que ayudarlo, hay que incluirlo, hay que fomentarlo, hay que articular. Gino Cornejo va a ser el alcalde más humano y eso va a ser la política pública y prioridad para Guayaquil. Señor Casanelo. Bien, Guayaquil es una ciudad que ha sido y es un puerto, el puerto comercial más importante del país. A partir de ahí, en el ADN del guayaquileño está el desarrollo de la actividad comercial. Pensar lo contrario es presentar una administración ilógica. De ahí en más, nosotros necesitamos censar, catastrar, organizar, sectorizar al ciudadano dedicado al comercio, hoy llamado informal. En nuestra administración, en mi administración, serán llamados emprendedores como tal, asignándoles el conocimiento de qué hacer, de cómo hacerlo dentro del rubro de la capacitación, permitiéndole la capacidad financiera necesaria para poder emprender o desarrollar su pequeño negocio, su mediano negocio, su micronegocio, asimismo como asignarle un área dentro de la ciudad de Guayaquil para que pueda desarrollarse. Esto no implica tener que convertir a Guayaquil en una bahía, no se trata de eso. Los sectores representativos, emblemáticos, regenerados de la ciudad tendrán que seguir siendo respetados. Pero hay incluso calles en Guayaquil que las podemos desarrollar como corredores comerciales, más allá, insisto, de las vías de alto tráfico que nos presentan la facilidad de que a sus costados poder desarrollar orejas comerciales donde, insisto, los vehículos ingresan al paso, hacen de las compras del comercio, hacen sus compras necesarias, rápidas, el comerciante gana porque vende, el ciudadano gana porque compra al paso y con agilidad y se puede movilizar a su trabajo, a la escuela, a la casa, al colegio o a la universidad, a donde fuere necesario. Se trata de poder dinamizar la ciudad. Eso es lo que les proponemos al guayaquileño en un Guayaquil para todos. Hubiese sido bueno de que el señor Simón Bolívar haya, creo que el man es el duro de la bahía, ¿no? Creo que hubiese sido interesante haberle escuchado y que haya venido. Candidato Jiménez, su posición comercio informal. Yo creo que hay que partir, aunque los números sean fríos, hay que partir de los números. De acuerdo a la última estadística del INEC, en teoría, el desempleo en la ciudad de Guayaquil solamente alcanza el 4.4%, pero la realidad es que la mitad de ese 96% restante tiene empleo no adecuado, es decir, todos los días tiene que transitar en la ciudad de Guayaquil es aproximadamente 500.000 personas, que es la mitad de ese 96%, para buscar un empleo. Esta ciudad, a diferencia de lo que sucede en otras ciudades del país, no es una ciudad tanto de trabajadores, es una ciudad de emprendedores, de gente que todos los días crea, de gente que todos los días sale a buscar su pan y de gente que necesita apoyo. Esa ha sido una realidad olvidada por parte del municipio, que en su búsqueda del orden, lo único que se ha encontrado es con la intención de reprimir, de toletear a la gente, de garrotearlos en los distintos espacios, sobre pretexto de mantener el orden en las zonas regeneradas. Nosotros tenemos que buscar soluciones creativas para conciliar el orden que requiere la ciudad con el apoyo que requiere la gente. Porque una ciudad no es solamente cemento, una ciudad son seres humanos también, y los seres humanos necesitan apoyo. ¿Cuáles son las soluciones que se han aplicado en otros lados y que han dado resultado? Los corredores comerciales, que ya hemos hablado aquí, de los cuales están identificados perfectamente, como ya lo dije hace un momento, la Roldós Garcés, la Hipólito Solís, la Abdón Calderón, la Avenida 8 de la Casuarina, la del Paraíso de la Flor, la Sola Franco, porque nosotros somos ciudad-puerto y como ciudad-puerto el 30% de nuestra actividad económica está dedicada a la actividad comercial. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de conciliar el orden que requiere cualquier administración sana de una ciudad con el progreso y con el apoyo al trabajo que requiere la gente. Porque si no, de lo contrario, estamos contribuyendo a la inseguridad y también a la delincuencia. Y, por cierto, la Policía Metropolitana, en mi administración, ya no va a estar dedicada a garrotear a los comerciantes, sino a patrullar las calles para que persiga a delincuentes y no a comerciantes. Gracias a todos los candidatos por exponer sus puntos de vista. Vamos a dar apertura y vamos a dar inicio al segundo bloque de esta noche. Hablo, por supuesto, de el referido a las tasas, multas y burocracia en el gobierno municipal de la ciudad de Guayaquil. El orden es el establecido. Empezaremos con el candidato Gino Cornejo.
Sus 2 minutos empiezan ahora, candidato. No, esperemos un segundo. Ahora. Bueno, en materia de tasas, que es una prestación de una contraposición de servicio público, nosotros vamos a racionalizar la administración municipal. No vamos a aumentar ningún tipo de tasa, porque ya la ciudadanía está cansada de tantos impuestos y desavenencias y dificultades, y encima no tiene trabajo. Nosotros, en materia de multas, como siempre lo he manifestado, lamentablemente la Municipalidad de Guayaquil se ha equivocado. Tiene con el sistema de la ATM, tiene las multas más elevadas y excesivas, como siempre lo he manifestado públicamente, en América Latina. No puede ser posible que un ciudadano que, como había hecho referencia, ni siquiera tienen trabajo, están en la calle, están en la informalidad y a duras penas con sus ahorros pueden efectivamente comprarse una moto, un carro, un tricimoto, etcétera, y encima son multados con 2, 3, 4 sueldos básicos unificados. Eso es un atentado contra los derechos humanos, no puede ser posible. Eso es un asalto a mano armada. Es como cuando Correa quería imponer la ley de herencia y quitarle el 70% de la herencia a los ciudadanos. No puede ser posible. Y Gino Cornejo, cuando se siente en sillón de Olmedo, va a proponer la amnistía de las multas pendientes y a renglón seguido máximo se podrá lógicamente estimar un 20% del salario básico unificado para las multas del ATM. No puede ser posible y no voy a permitir que Guayaquil siga desangrándose, quitándole el dinero a la ciudadanía. En materia de burocracia, vamos a incorporar la gobernanza moderna. Y la gobernanza moderna es antiburocrática. Incorporaremos los principios fundamentales de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de las tecnologías de información. De tal manera que incorporaremos la tecnología y haremos una vanguardia en materia de la cosa pública. Optimizaremos los procesos, haremos de la Municipalidad de Guayaquil una municipalidad digital, de tal manera que sea todo rápido, oportuno, eficaz. Si tú me das tu voto, yo te daré empleo, trabajo, vivienda. Continuamos ahora con los 2 minutos del candidato Casanelo, cuyos 2 minutos empiezan ahora. Bien, en cuanto a las tasas y las multas, definitivamente estas tienen que ser revisadas, no solamente en cuanto a su importe, sino en cuanto al destino que se está presentando administrativamente dentro de la municipalidad en todas sus áreas. En el caso puntual de las multas de tránsito, estas tienen que reducirse significativamente. No es posible que a un ciudadano por un exceso de velocidad se le cobre $150, por bloquear una intersección se le cobre $394. En definitiva, considero puntualmente que no son coherentes con nuestra realidad económica. De ahí en más, reducirlas es solo el primer paso. Analicemos de primera mano qué es una multa. Una multa es la sanción al quebrantamiento de una norma, en este caso puntual, de tránsito. ¿Por qué se nos ha metido el chip? ¿Por qué se nos ha programado psicológicamente con que la única forma de sancionar la infracción es dineralmente al bolsillo de nuestro pueblo, cuando existen tantas otras alternativas? Desde el primer día en que aceptamos esta campaña vengo proponiendo sustituir las multas con trabajo social, que sea la gente, que sea el infractor, justamente que con trabajo social en materia de educación vial pueda no solamente crear conciencia sobre la infracción que se comete, sino también contribuir con el resto de la ciudadanía, no solo en su protección, sino también a enriquecer la educación vial del resto de ciudadanos. En cuanto a la burocracia, definitivamente tenemos una municipalidad, creo yo, saturada de servidores públicos. Este tipo de situaciones tienen que cambiar desde ya. Propongo una depuración integral de la municipalidad. Hay tantos procesos que son engorrosos. Por ahí, en muchos casos, se presentan dificultades para vender facilidades. Ese tipo de cosas se acabaron en mi administración. Vamos a depurar las filas administrativas y los que no estén de acuerdo, pues en definitiva tienen que retirarse de la municipalidad de Guayaquil. Una alcaldía, una municipalidad eficiente, transparente. Los procesos ya no van a ser de primera mano desde el edificio municipal, sino desde esta plataforma digital que les propongo a la ciudadanía como tal, además de poder desconcentrar la municipalidad hacia los distritos correspondientes, tanto urbanos como rurales, en la ciudad de Guayaquil. Gracias, candidato Casanelo. Es el turno ahora del candidato Francisco Jiménez, a quien invitamos a hablar de tasas, multas y burocracia. Su tiempo empieza ahora. En el caso de la actual administración, se ha implementado una visión de multas irracionales, multas robasueldos y tasas que no siempre se justifican, o, por cierto, trámites que en muchos casos son innecesarios. Nosotros vamos a cambiar esa visión de multas robasueldos a multas razonables y las vamos a reducir, y lo digo así de claro, en un 70%. En ningún lugar del mundo, como en Guayaquil, que sean
países de América Latina o ciudades de América Latina o ciudades de Europa o de otros lugares, se cobra el 100% de un salario básico unificado por el bloqueo de una intersección. Eso es un despropósito y no lo vamos a seguir permitiendo. Nosotros tenemos que imponer multas que estén acordes con la realidad económica de la ciudad y que sean proporcionales a la falta cometida. En el tema de los trámites, como ya lo mencioné en la pregunta anterior, hay 162 trámites actualmente en el municipio. Muchos de ellos no se justifican y otros duran una eternidad. Nosotros vamos a implementar a través de la zonificación y distritalización de la ciudad de Guayaquil un programa en el que ninguna persona va a estar a 10-15 metros del municipio, perdón, a 10-15 minutos del municipio y además podrá acercarse directamente a hacer los trámites que además serán simplificados. En particular, vamos a revisar las ordenanzas que se refieren a las tasas de habilitación, vamos a reducir las ordenanzas que se refieren a los temas de patentes y todo lo que tenga que ver con apertura y emprendimiento de un negocio, porque eso es lo que se busca. En el tema burocrático, creo que el municipio se ha manejado bastante bien, no hay que incrementar la burocracia, lo que hay que incrementar es la eficiencia en los trámites, porque de nada me sirve decir que tengo pocos empleados cuando estos no cumplen su función. Nosotros vamos a conciliar la austeridad, pero sobre todo la eficiencia y la cercanía en mi administración. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ¿me confirman que está solventado? ¿Sí? Ya, sugiero, perdón, candidato Jiménez, en una parte de su intervención hubo un problema de audio, sería injusto con usted, no, vamos a repetir, si están todos de acuerdo, de que se repita porque hubo un problema. Tiene sus 2 minutos, para, completar una parte, lamento mucho lo sucedido, pero no quiero que quede dudas de que todos tuvieron el tiempo correcto, así que vamos con los 2 minutos, tasas, multas y burocracia del candidato Jiménez. Bueno, en el tema de las tasas, de las multas y de la burocracia, nosotros tenemos que pasar de una visión de multas confiscatorias, robasueldos y exageradas a un caso de multas razonables y de trámites y trabas innecesarios a trámites absolutamente simplificados. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Con precisión. Nosotros vamos a reducir el 70% de las multas de tránsito que actualmente está impulsando el municipio. Porque en ningún lado, como en Guayaquil, por un bloqueo de intersección, por ejemplo, se le cobra el 100% de un salario básico unificado a una persona. Nosotros tenemos que entender que las multas deben ser compatibles con la realidad económica de la ciudad y con las dificultades que muchas veces se tiene para conseguir un empleo. Vamos a combinar unas multas razonables y por supuesto reducidas a las que están actualmente en un 70% con programas de educación vial y con programas de trabajo comunitario. En el tema tasas, de los 162 trámites que hay actualmente, vamos a reducirlos al menos al su 50%. Necesitamos un solo permiso unificado para que los locales, sobre todo en lo que tiene que ver con el funcionamiento, con la habilitación y con la apertura, funcionen de una manera mucho más sencilla. Nuestra intención es apoyar el empleo. La obra tiene que ir en beneficio de la ciudadanía. La obra es para la ciudadanía, no la ciudadanía para la obra. Y en función de ello vamos a simplificar los trámites, vamos a reducir las multas y en lo que tiene que ver con la burocracia vamos a mantener el número reducido de funcionarios que actualmente se encuentran en el municipio. Eso sí, con una visión de cercanía y sobre todo a partir de la distritalización que vamos a implementar en la ciudad de Guayaquil, donde en cada una de las 10 zonas de la ciudad vamos a poner una unidad municipal, de tal forma que cuando una persona quiera hacer un trámite no tenga que viajar 2 horas hasta el municipio en el centro, en el malecón, sino que pueda hacerlo a máximo 10, 15 minutos de su vivienda. Nosotros vamos a combinar eficiencia con cercanía y sobre todo multas justas y trámites simplificados. Solventado el problema de audio del candidato Francisco Jiménez, agradezco por el tiempo que ha tenido. Me gustaría hacer uso de mi opción, lógicamente. Sí, tiene el candidato Primera Cornejo réplica va a del hacer candidato uso de Cornejo. su primera réplica. Tiene, por favor, producción, Un minuto, si no me equivoco, el minuto de réplica del candidato Cornejo a partir de ahora. Sí, ciudadanos, compatriotas, guayaquileños, Gino Cornejo va a entregar a todos los emprendedores ese 50% que está en la calle, que quiere trabajar,
un permiso provisional inmediato, no como pasa actualmente, pues, que quieres iniciar una actividad emprendedora y te demora 5, 4, 6 meses y por último te multan y te citan y desistes del emprendimiento. Gino Cornejo va a ser una alcaldía eficiente, eficaz, una gobernanza moderna, un gobierno abierto y te vamos a apoyar. Dame tu voto y vas a ver cómo vamos a transformar Guayaquil. Realmente necesitamos incorporar la eficiencia, la eficacia en los procesos administrativos y vamos a tener que transformar Guayaquil porque ya no es posible que te den palo, te pongan multas, te excluyan. Gino Cornejo te va a incluir y te va a alzar la mano para que tú puedas triunfar y puedas crear empleo, trabajo, bienestar y progreso. Cuenta conmigo, ciudadano. Primera réplica de la noche utilizada por el candidato Gino Cornejo. Continuamos con el último candidato de esta tanda de preguntas, tasas, multas y burocracia. Hacemos la invitación a su exposición, el candidato Valerio Estacio, ahora. Lo principal que venimos indicando es lo que no veo que se plantea en los demás candidatos. Los funcionarios, cuando buscamos ser elegidos, tenemos que entrar con el respeto de lo que establece la ley y la Constitución. Las tasas, el artículo 287 de la Constitución lo permite, pero lo que tenemos que referirnos aquí es al saqueo que se le está haciendo al ciudadano a través de las multas. El artículo 283 establece, estoy refiriéndome a la Constitución, que el Estado tiene que guardar la equidad. No está el Estado por encima del ciudadano, está el ciudadano por encima del Estado. ¿Qué quiero decir con aquello? Que no se puede, para que el Estado sea fortalecido, saquearle al ciudadano todo su sueldo en el caso de las multas, cuando te pasas de una raya. Son $386 que le aplican, pero el básico es 394, de tal manera que tienes que trabajar todo un mes para transferírselo. Lo vengo indicando en mis entrevistas, que esas se llaman multa saqueadora. Por ello, con Valerio Estacio alcalde, he dicho que voy a anular la mayoría de esas multas, porque por eso son inconstitucionales. La Constitución establece que toda norma jurídica que menoscabe derechos consagrados en ella carecerán de eficacia jurídica, por lo tanto son nulas. Y eso nos dice el artículo 424 de la Constitución. Por ello es que con Valerio Estacio alcalde vamos a reestructurar también la ATM para eliminar toda esa burocracia que no está ayudando al ciudadano, sino que le están saqueando el bolsillo. Vota por Valerio Estacio para alcalde de Guayaquil, porque yo nací del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Voy por ti a ayudarte. Muchísimas gracias. Creo que les multan bastante a todos ustedes, ¿no? Porque todos están con robasueldos o manejan pésimo, o realmente las multas están jodidas, porque todo el mundo habla sobre el exceso de las multas en Guayaquil. Yo por suerte ando en taxi en Guayaquil. Yo ya no manejo en Guayaquil, así que... Si vos eres un peligro manejando, así que mejor no manejes, mi hermano. Continuamos con el siguiente tema de esta noche. Vamos con seguridad, un tema absolutamente importante y siempre también primero en las encuestas sobre lo que preocupa a los ciudadanos guayaquileños. En el orden acordado, vamos con el señor Casanelo con sus 2 minutos sobre seguridad que arrancan ahora. Bien, mucho se dice sobre la seguridad respecto de las competencias exclusivas. Unos dicen de que es una competencia exclusiva del gobierno central y así lo es, la Constitución de la República así lo establece. Sin embargo, el municipio de Guayaquil presenta para beneficio de nuestro pueblo una policía metropolitana y una corporación para la seguridad ciudadana de Guayaquil. De ahí en más, pensar que Guayaquil no puede hacer, que el municipio no puede hacer nada por sus ciudadanos es ilógico. Yo les presento también otro tipo de herramientas reutilizando estas mismas dos instituciones. Eficiencia y seguridad por parte de la Corporación de Seguridad Ciudadana, de quienes hoy en día uno se acerca a pedir el reporte del video del lugar en que hubo un accidente, tránsito del lugar en el que hubo un asalto y resulta que las cámaras siempre están en mantenimiento. Ese tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo. Y sobre la Policía Metropolitana, insisto, redireccionar sus competencias para que dejen de garrotear al ciudadano y que más bien se aposten en los exteriores de los centros educativos públicos y privados para que protejan a nuestros niños, a nuestros jóvenes del consumo, del microtráfico de drogas, que vayan a las plazas, que vayan a los mercados municipales, a proteger a los ciudadanos que van a hacer en estos sitios
el sitio adecuado para comprar los víveres para el sustento de sus hogares y donde incluso los comerciantes también se ven afectados producto de la delincuencia organizada en la ciudad de Guayaquil. Bien, de ahí en más, el redireccionamiento de las competencias no es lo único. Constitucionalmente tenemos también otro tipo de herramientas para romper estos candados constitucionales. Los artículos 389 y 390 de la Constitución nos hablan de un sistema integrado de gestión de riesgos, incluso el 390 sobre la competencia exclusiva del GAT municipal para poder integrar una unidad de gestión de riesgo. El riesgo no solamente la atención de los fenómenos naturales, el riesgo también va de la mano con la atención de los mecanismos de prevención, mitigación y remediación en materia de situaciones de riesgo a la seguridad producidas también por la mano del hombre. De ahí en más, por ejemplo, regreso al tema del consumo de drogas, el municipio de Guayaquil puede utilizar de primera mano este par de artículos para establecer todas las políticas y herramientas que sean necesarias para proteger a nuestra juventud. Gracias, candidato Casanelo. Es el turno ahora del candidato Francisco Jiménez, a quien invitamos a exponer su planteamiento en seguridad. En materia de seguridad tenemos mucho trabajo por hacer. Mi opción ideal sería tener una policía integrada. Es decir, tal como lo manejan las grandes metrópolis, Los Ángeles, Nueva York, tener una sola policía que se ocupa de las contravenciones en materia de tránsito y de los delitos cuando se trata de delincuentes. Pero esa no es nuestra realidad. Sin embargo, tenemos 4 cuerpos institucionales. La ATM, que controla el tránsito. La Policía Nacional, que previene o reprime los delitos. La Policía Metropolitana, que se dedica a perseguir a los comerciantes. E inclusive la Comisión de Tránsito del Ecuador. Eso se llama ineficiencia. Y como por ahora no los podemos unificar en un solo cuerpo, que sería lo idóneo, al menos tenemos que lograr que colaboren. Nuestra visión de la seguridad es asociativa, es integrada y además con cercanía en los barrios. Hay un elemento fundamental allí. La Policía Metropolitana va a cambiar su rol. Quienes tendrán miedo de salir a las calles ya no serán, en mi administración, los comerciantes, sino los ladrones, porque vamos a poner a trabajar a la Policía Metropolitana directamente con la Policía Nacional, sobre 2 ejes que son fundamentales. El primero, el patrullaje en la ciudad, sobre todo en las zonas inseguras y además en las zonas sensibles. Entiéndase por zonas sensibles las entradas y las salidas de las escuelas y colegios, que es donde están los chicos y muchas veces son lugares para que les vendan droga a los microtraficantes. Y lo otro, en los tiempos de represión, porque son los 2 grandes ejes de la seguridad. Prevenir los delitos, que se lo puede hacer de forma conjunta entre las distintas instituciones, y, según la Constitución, cuando estos se producen, reprimir los delitos, que para eso intervendrá la Policía Nacional, que es la autorizada por la Constitución. Y otra cosa más, esta visión de integración, de asociación y de colaboración se va a complementar con el criterio de cercanía, que es el que nosotros venimos implementando a partir de la división eficiente de la ciudad de Guayaquil en 10 zonas, donde cada zona va a tener una unidad municipal y una policía en contacto con la ciudadanía. Muy bien, continuamos entonces con el candidato del Movimiento Fe, el señor Valerio Estacio, cuyos 2 minutos arrancan ahora. El asunto de la seguridad es un problema totalmente complicado, al menos en nuestra ciudad y en el resto del país. De acuerdo al artículo 393, es responsabilidad del Estado. Con Valerio Estacio, alcalde, vamos a implementar el trabajo de seguridad en coordinación, porque ya lo hemos hecho en coordinación con la Policía Nacional. Recordarán cuando se formaron las brigadas barriales. Soy testigo de que durante muchos años, más de 15 años, en el noroeste de la perimetral se mantuvo 0 delincuencia. ¿De qué manera? Incorporando al barrio y a la comunidad a coordinar con la policía. Para ello se habla del botón de pánico hoy en día. Pero lo que más necesitamos es, a través de los consejos barriales, que son los representantes del barrio, de acuerdo al artículo 248 de la Constitución, poder incorporarlos a coordinar con la Policía Nacional y que los metropolitanos dejen de garrotear a los vendedores informales. Vamos para ello a constituir la escuela de formación para que ellos aprendan a coordinar con la policía, a dar seguridad, al menos en el casco céntrico de la ciudad donde ellos más se puede coordinar. ¿Por qué? Porque está por los expertos en seguridad conocido que se necesita cada 100 ciudadanos 6 policías, lo cual con la población que tenemos en Guayaquil serían más de 60.000 policías que necesitamos y el cual es muy difícil. Para ello el municipio va a coordinar y va a colaborar y pediremos cuenta a lo de la corporación ciudadana que cobran, pero nadie sabe qué está pasando con las cámaras o con los ojos de águila. Para ello todo lo vamos a coordinar
y con Valerio está su alcalde, Guayaquil será una ciudad segura porque se va a incorporar a la ciudadanía, a coordinar con la policía, metropolitano y todo el pueblo en general con el apoyo del municipio. El candidato Francisco Jiménez ha hecho solicitud de su primera réplica. Vamos a ubicar el minuto de réplica del candidato Jiménez que arranca ahora. Yo sé que el debate aún no ha terminado y todavía estamos discutiendo sobre las ideas que le van a dar forma a ese nuevo Guayaquil, a ese Guayaquil que tú quieres. Y quiero hacer uso de este derecho de réplica que nos lo propusieron al comienzo del programa. Primero, para agradecer a los candidatos que están aquí, porque este no es un ejercicio que solamente nos beneficia a nosotros, sino que le beneficia a la ciudadanía, porque es a partir de la transparencia que se cambia una ciudad. Y quiero criticar frontalmente la inasistencia de la candidata Cynthia Viteri y del candidato Jairala a este debate y a esta opción. Obviamente también de quienes se excusaron, porque a mí sí me hubiese gustado preguntarles cuál es su visión que tiene respecto del apoyo al trabajo en la ciudad, cuál es su visión que tiene respecto de la seguridad, cuál es su visión que tiene de las multas y de los trámites innecesarios en el municipio. Y creo que ella, por responsabilidad, estaba en la obligación de asistir para responderlos. Muchas gracias. Gracias, candidato Jiménez. Hay otra solicitud de derecho a la réplica esta noche. Se prendieron las réplicas en contra de Jairala y contra Estamos de Cynthia. encendidos, ¿no? Dale con todo. Ya que no están. Vamos a ubicar Escuchamos. el minuto del candidato Casanelo, por favor, cuyo minuto arranca ahora. Denle, Martín. Bien, sobre este tema de la seguridad es tanto lo que tenemos que abordar que en definitiva 2 minutos son insuficientes. Espero en esta réplica poderlo abordar integralmente. Llama la atención que sobre este mismo tema del microtráfico, del consumo de niños, de jóvenes, de drogas, en las drogas, las actuales autoridades, sobre todo, por ejemplo, llamó mi atención una entrevista que ocurrió hace unos días por parte de la gobernación de la provincia del Guayas, en que decían de que, bueno, conocen el problema, saben dónde están las fallas, saben qué es lo que tienen que hacer para poder proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero en definitiva consideran que todavía no hay elementos suficientes para declarar un estado de emergencia o no hay elementos suficientes para emitir un estado de emergencia en la provincia del Guayas y específicamente en la ciudad de Guayaquil. Y por otro lado tenemos a la autoridad municipal que guarda silencio absoluto respecto a este tema. Insisto, de la mano con este par de artículos, 389, 390 de la Constitución, lo primero que haré, una de las primeras cosas que haré en el momento que sea alcalde de Guayaquil será declarar la emergencia para salir a proteger a las calles, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Combate inquebrantable en la lucha contra las drogas. Gracias, candidato Casanelo. Cierra la ronda de seguridad el candidato Gino Cornejo, a quien escuchamos a continuación. Sus 2 minutos empiezan a partir de ahora. Lamentablemente, Guayaquil es de los delincuentes. No hay seguridad. El 78% de los ciudadanos, de conformidad al Observatorio Ciudadano, consideran que Guayaquil es inseguro. Y es verdad, pues. No podemos ni siquiera caminar por la 9 de octubre y calles aledañas, pues. En calzoncillo te dejan, pues. ¿Hasta cuándo, pues? No puede ser posible que la alcaldía de Guayaquil haga de manos cruzadas. No son mis competencias. Por favor, pues. Hay una responsabilidad moral, ética y cívica para ayudar a los ciudadanos, pues. La seguridad tiene que tener un eje transversal. Si no hay seguridad, no va a haber turismo. Si no hay seguridad, no va a haber inversión extranjera directa, que por cierto, estamos a último nivel en América Latina, justamente con Venezuela. Si no hay seguridad, no hay emprendimiento. Si no hay seguridad, no hay armonía, paz en una convivencia sana, pues en una ciudad de Guayaquil, pues. ¿Hasta cuándo? Pues señores, pues Gino Cornejo va a ser la voz de los que no tienen voz, porque tenemos que dar seguridad a la ciudadanía, pues. Tenemos que cambiar la realidad de Guayaquil. Vamos a tener coordinaciones eficientes, congruentes, prácticas con la Policía Nacional, ECU 911, miembros del Ejército y ciudadanía, porque vamos a incorporar la gobernanza moderna y la ciudadanía es fundamental, pieza clave en la toma de decisiones, porque es el mandante y a ellos vamos a darle los resultados, porque a ellos hay que darles la inclusión social y ayudarlos con seguridad. Vamos a incorporar un sistema de APP para los 2.700.000 guayaquileños, para que todos tengan en su celular una alerta temprana con georreferenciación para que puedan informar sobre cualquier delito inmediatamente y prevenirlo. Por favor, pues, eso hay que hacer. Y a los metropolitanos que infrinja la ley, lo voy a meter preso, porque voy a hacer prevalecer el derecho del ciudadano frente al flagelo de la delincuencia. Para mí más importante es de un ciudadano que efectivamente está desvalido porque no hay seguridad, más no el delincuente.
Damos por terminada la ronda de seguridad e inauguramos la ronda de turismo y medio ambiente, Luis Eduardo. Así es, iniciamos el último con Gino, ¿no es cierto? No, con el candidato Carlos Casanelo. Muy bien, entonces hoy en esta arrancamos con el candidato Francisco Jiménez, turismo y ambiente. Sus 2 minutos arrancan cuando me pongan los 2 minutos. Están que se cargan con ustedes, candidato Jiménez. Ahí va, 2 minutos. Nosotros tenemos que pasar de un Guayagris a un Guayaquil de colores. Y eso significa darle la importancia que requiere al turismo. ¿Cuándo florece el turismo? Básicamente con 3 cosas. Cuando hay infraestructura, cuando hay seguridad y cuando hay servicios. De la seguridad ya hablamos. La infraestructura es algo que se concibe y que se le da forma día a día. Y en el tema de servicios también tenemos mucho por hacer. Nuestra idea, a partir de la distritalización de la ciudad, es la de construir justamente esa cercanía y ese turismo barrial. Porque otra cosa, el turismo florece cuando los barrios tienen identidad. Así es como se han configurado las distintas ciudades en el mundo. Les damos identidad a los barrios, anclados en su cultura y en una historia común, y allí el turismo viene, obviamente complementado también con los servicios y con la propuesta en seguridad. En el tema de medio ambiente tenemos varias cosas que hacer. Hay que recuperar de una vez por todas el estero salado. No nos olvidemos que de los 4.200 toneladas de basura que se procesan día a día en la ciudad de Guayaquil, 25 o 30 toneladas van a parar al estero salado, que prácticamente el 50% de las 640 empresas que son ribereñas al estero no cumplen con las regulaciones medioambientales. Tenemos que lograr que cumplan. Y vamos a recuperar el estero salado a partir de 3 criterios: oxigenación, redireccionamiento de alcantarillado y cumplimiento de regulaciones ambientales. También vamos a implementar una política de reciclaje moderna. El reciclaje resulta que es más popular en las casas guayaquileñas, donde 1 de cada 2 hogares recicla, que en Puerto Limpio, que no se da cuenta que el reciclaje es importante. Y finalmente, lo que nosotros queremos, aparte del turismo, aparte del reciclaje y aparte de la recuperación del estero, es una recolección de desechos eficiente, una recolección de desechos sectorizada y con el criterio de distritalización que estoy exponiendo hace un rato. En cuanto a la arborización, vamos a implementar una política de arborización permanente. Gracias, candidato Jiménez. Es el turno ahora del candidato Valerio Estacio, a quien invitamos a hacer uso de sus 2 minutos. Este Guayaquil tan maravilloso, no sé por qué razón las autoridades actuales han permitido que el turismo más bien decaiga en relación a Quito y Galápagos en nuestro país. ¿Y para qué hablar de otras ciudades de otros países? Porque cuando no hay una buena seguridad, el turismo va a mermar. Por ello nosotros vamos a trabajar por la recuperación del estero salado. Vamos a trabajar con oxigenación, pero también vamos a trabajar con barcazas que permitan limpiar, y vamos a continuar con el parque lineal que mantiene a través de los esteros, donde no le han dado importancia a las actuales administraciones, porque en muchos de los casos llega a sectores marginados y con ello no quieren perder fortaleza en el Malecón 2000. Con Valerio Estacio, que hemos recorrido como alcalde, vamos a implementar el parque lineal alrededor de los esteros para ir a todos esos sectores que son Nigeria, la isla Trinitaria, los suburbios, los Guasmos, donde se va a desarrollar malecones para el turismo, y vamos a implementar áreas verdes. Vamos a comenzar un trabajo de arbolización que muy pocos se han referido para poder mejorar el medio ambiente, y de esta manera el Guayaquil que queremos como perla del Pacífico, vamos a capacitar a los estudiantes, pero también a los taxistas. Vamos a capacitar a los hoteleros, que cuando venga un turista, él mismo se convierta en el conquistador de otros turistas, de ver que hay guías turísticos que los van a dirigir, que los van a guiar hacia ese disfrute de ese gran Guayaquil convertida en esa perla del Pacífico. Muy bien, el señor Estacio ha concluido su exposición sobre turismo y medio ambiente. En el tiempo, le sobró tiempo, señor Estacio. Continuamos con el candidato Cornejo. En 2 minutos arrancan ahora. Bueno, en el 2008 tuvimos cerca de 1 millón de turistas en el Ecuador. En el 2018
tuvimos 2,5 millones de turistas en el Ecuador, dejando un ingreso de 2.239 mil millones de ingresos en el Ecuador, casi el 2% del PIB nacional del Ecuador. Pero lamentablemente, por la inseguridad, por la confrontación constante entre gobierno nacional, gobierno local, etcétera, Guayaquil no fue un destino de los turistas perennemente. Tanto así que Quito se ha tenido la oportunidad de ser un referente latinoamericano y por ello lo felicito, porque efectivamente de eso se trata, de fomentar el turismo. Guayaquil ni siquiera está en los indicadores de Global Destination Cities Index de Mastercard, de tal manera que necesitamos fomentar, no solamente Guayaquil sea un referente de América Latina y después global, hay que trabajar para efectos de que haya capacitación, seguridad y alianzas público-privadas que se fomente el turismo. Gino Cornejo va a generar una priorización de este segmento fundamental. Vamos a cambiar de la policía metropolitana represiva a una policía ciudadana que fomente y que esté capacitado, que dominen 2, 3 idiomas, porque necesitamos fomentar el turismo como un sector fundamental y vamos a capacitar también con alianzas público y privadas, con alianzas con universidades tanto nacionales e internacionales para apoyar la gastronomía, cultura, el arte. Eso necesitamos en Guayaquil. El turismo va a ser una realidad con Gino Cornejo, de tal manera que va a ser potencializada. Vamos a fomentar, no como pasa actualmente, pues, que no puedes ni siquiera caminar por lugares en Guayaquil, pues. Lamentablemente Guayaquil es solamente zona de paso para ir a Galápagos y para ir a las costas, playas, salinas, etcétera. Vamos en el ambiente a rearbolizar Guayaquil, porque cumple una función principal de la fotosíntesis, da oxígeno, y vamos justamente a trabajar para limpiar el estero Salado, con oxigenación, con bioremediación, de tal manera que va a haber cambio en Guayaquil. Muy bien, muchas gracias al candidato Cornejo. El último de esta tanda será el candidato Carlos Casanelo, a quien invitamos a hacer uso de sus 2 minutos. El tiempo corre ahora. Es tal el caso que el turismo es tan bajo en Guayaquil que nuevamente tuvo que aplazarse la construcción del nuevo aeropuerto en Daular. Yo necesito poder acelerar la construcción de este aeropuerto, de ahí en más generar turismo por medio de la explotación de la cultura guayaca, por medio de la explotación de la gastronomía guayaca. Necesitamos también poder explotar turísticamente, presentarle a la ciudadanía y al turista como tal, nacional e internacional, poderle presentar alternativas de turismo ecológico, de turismo deportivo en las distintas áreas de la ciudad de Guayaquil. De ahí en más, en lo referente al medio ambiente, no solamente el tema de sembrar árboles es necesario en Guayaquil. Tenemos 3 ejes puntuales en los cuales tenemos que trabajar en esta arista medioambiental. El primero de todos es el rescate del estero Salado. ¿Sabían ustedes que en el estero Salado existe un sistema de recolección de desechos contratado al peso? El ciudadano que está contratado simplemente se aposta en las riberas del estero, en las calles correspondientes de Isla Trinitaria, de La Colmena, del Cisne 2, y lo que hace es arrastrar los sacos de basura, rompiéndolos para sacar el peso que necesita, y en definitiva, en ese arrastrar los sacos termina derramando también otros tantos desechos dentro del estero Salado, y nadie dice y nadie hace absolutamente nada. La contratación de un sistema de recolección de basura del estero Salado por metro lineal, creería yo que podría ser una solución integral de primera mano, tan sencillo como cambiar la metodología de la contratación. De ahí en más, luchar contra el tema de canteras vía la costa. Las canteras llegaron antes de las urbanizaciones y lamentablemente por la falta de visión en el desarrollo urbano de esta administración municipal que ya cumple 26 años, enhorabuena, ya se van a su casa. Nosotros necesitamos poder ejercer el control por medio del artículo 26 de la Ley de Minería, la presentación de una licencia ambiental, la presentación del informe favorable de la Autoridad del Agua y la presentación formal de una declaración juramentada por parte del explotador de la cantera en que declara bajo juramento que dicha explotación no va a afectar a la salud ni respiratoria, ni auditiva, ni en otros tantos campos de la ciudadanía que se encuentran en los alrededores de estas canteras en la vía. Muy bien. Tenemos aquí, hay muchas coincidencias entre los candidatos. En realidad yo pensé que se iban a sacar la madre, pero todos quieren sacarle la madre a la Policía Metropolitana y bañarse en el estero. O la Policía Metropolitana le ha sacado la madre a mucha gente. Claro, eso es lo que ha pasado también. Vamos a ocupar la réplica del candidato Estacio, quien solicita su minuto de réplica, su primer minuto de réplica. Señor Estacio, su primer minuto arranca ahora. Este minuto de réplica queremos aprovechar porque si hubiéramos necesitado y si hubiera sido bueno que se encuentre aquí la candidata que quiere continuar la elección de la alcaldía de aquel que la está designando. Y por supuesto, también del señor
Jimmy Jairala, que se negó a este debate, porque hubiera sido bueno que ellos puedan presentar su inquietud en vista de que vienen ya funcionando y vienen estando en la administración y no han hecho nada por esto y quieren seguir en las funciones dizque para recién hacerlo. Por eso es que no encontramos que el pueblo pueda conocer la necesidad que le han pedido a ellos de debatir, porque no saben la necesidad del pueblo. Nosotros la conocemos y por eso casi no tenemos discrepancia. Al menos yo la he tomado de las propuestas del pueblo. Y desafío a Cintia que no huya a los debates. Muy bien. Gracias, candidato Estacio. Damos inicio la última tanda de propuestas del debate de esta noche. Hablamos de un tema que nos interesa a todos y que sufrimos todos, tengas o no transporte privado, utilices o no el transporte público. Si te tienes que mover en esta ciudad, lo has sufrido alguna vez. Casi no llega Boscan al debate, by the way. Casi. Bravísimo estaba Pero yo no es antes culpa de del la debate. movilidad, Es culpa de la movilidad. Damos apertura al espacio de movilidad. Yo estoy hecho pelota con quién tiene que empezar aquí. Es que como como ya se el ha señor ido un Simón minuto Bolívar- antes el candidato Rosero, pues Claro, tiene que volver al del Sí, comienzo. arranca el candidato Eran Valerio 5 Estacio. temas, eran 5 candidatos, así que volvemos con el señor Estacio. Sus Tiene 2 minutos. sus 2 minutos. arrancan ahora. En movilidad, lo primero que vamos a realizar es el transporte aéreo, a enlazarlo con el transporte acuático. Para ello se va a hacer un turismo a través de transporte fluvial y eso va a permitir que el turismo se incremente. Sobre todo vamos nosotros a trabajar en movilidad haciendo que se cumpla ese trabajo que está paralizado, que no sabemos por qué. Habrá que preguntarle a la administración por qué no se ha continuado con el trabajo del nuevo aeropuerto de Daular. Para ello también voy a impulsar que se continúe con el puerto profundo, de Pozorja, y vamos a enlazar esas vías que venga circulando con el nuevo aeropuerto de Daular, que hay que impulsarlo, y que se conecte con la perimetral para descongestionar el transporte urbano y que eso nos permita realmente hacer que se desarrollen nuevos planes habitacionales en lo que es la vía La Costa y en lo que es el noroeste, la vía perimetral, para que no solamente el casco urbano de lo que es actualmente pueda ser la única parte congestionada, sino que se descongestione a través de este nuevo impulso de la población y de este nuevo impulso de desarrollo en el nuevo Guayaquil que vamos a construir. El nuevo Guayaquil incluyente y equitativo, humano y transparente con Valerio Estacio, va ese nuevo desarrollo hacia las costas, ese nuevo desarrollo que va hacia el noroeste de la perimetral, va a permitir entonces que el Guayaquil se desarrolle de una manera extraordinaria y se elimine el congestionamiento que actualmente en Guayaquil es caótico. Muy bien, continuamos con el candidato Cornejo, cuyos 2 minutos arrancan ahora. Sí, antes que nada quisiera puntualizar y le pido y le digo a mi compañero candidato Jiménez y Valerio Estacio que no se preocupen por los candidatos que no vinieron. Eso es el pasado. Yo los invito, súbanse al cambio por un Guayaquil más humano. Tenemos que hablar del presente y del futuro, ya no del pasado. En materia, movilidad. Guayaquil, no puede ser posible que sigamos y continuemos con una metrosardina, baño sauna. El 70% de guayaquileños tienen que coger la metrovía, pues, porque no tienen otra alternativa, pues. ¿Hasta cuándo, pues? Pero hasta por racionalidad lógica, tenemos que en una ciudad que conformidad a las estadísticas de la CNN, en América del Sur, etcétera, Guayaquil y Quito son las ciudades con mayor congestión vehicular tienen, pues. Entonces, no se hace nada. Tenemos que descongestionar con una movilidad integral, de tal manera que si hay metrosardina, tenemos que aumentar las unidades o ponerles aire acondicionado. No como dicen por ahí, no, que no ponemos aire acondicionado porque les da gripa al pueblo. Jamás, pues. No, el pueblo no es burla, pues. Hay que trabajar para ello, pues. Entonces hay que transformar la movilidad en Guayaquil, hacerla eficiente, eficaz.
Gino Cornejo va a hacer estudios de un tren elevado, porque sí se puede. Vamos a hacer y a tener un transporte fluvial, de tal manera que interconecte Guayaquil con San Borondón, Daule, Durán, etcétera. De tal manera que vamos a tener un transporte, también una ciclovía. Vamos a fomentar el transporte integral, de tal manera que podamos descongestionar el tráfico en Guayaquil. Es fundamental y es una realidad latente. Ya no podemos seguir como estamos, por favor. Se tienen que tomar decisiones en política pública de movilidad. Gino Cornejo va a ayudar y a trabajar para la ciudadanía, para descongestionar el tráfico. Lamentablemente vemos como otra ciudad como Quito ya tiene un tren y tienen efectivamente subterráneo y tienen ya ahora un metroférico. Sigamos el ejemplo de Quito, pues trabajemos en Guayaquil. Muchas gracias, Gracias, candidato. Cándido Cornejo. Gracias a todos, en realidad, por respetar el tiempo. Es el turno de la palabra para el candidato Carlos Casanelo, a quien invito a hacer uso de sus 2 minutos. En cuanto a la movilidad, necesitamos nosotros presentarle al guayaquileño, por sobre todas las cosas, seguridad en las calles para que pueda hacer uso del sistema de transporte masivo terrestre. Como tal, la metrovía tiene que ser incrementada no solamente en unidades, no solamente en troncales, sino en servicios y beneficios también para el pueblo. De ahí de la mano, con un sistema de climatización integral. Y cito, una unidad de metrovía, ¿cuánto nos puede costar? $150.000 aproximadamente, y no podemos montar un sistema de acondicionador de aire, de climatización adecuado, no de ventilador, de acondicionador de aire, que no nos cuesta más allá de $3.000. Son las incoherencias que se presentan dentro de esta administración. Insisto, hablan ahora, por ahí anda circulando en redes sociales un video un poco irónico referente a ciertas expresiones del actual alcalde sobre de que no se ha puesto acondicionador de aire porque resulta que va a generar una epidemia y luego una pandemia. Insisto, ese tipo de cosas me siento burlado por parte de la autoridad, me parece que es un insulto a la inteligencia de nuestro pueblo. Son situaciones que vamos a solucionar de primera mano. Insisto, además de el sistema de transportación terrestre, le presentamos a Guayaquil un sistema de transportación fluvial de norte a sur por medio del río Guayas, de este a oeste por medio de los esteros. Evidentemente, dentro del tema de esteros vamos a necesitar trabajar un poco con la tabla de mareas. Dentro del río Guayas no lo necesitamos. Nosotros le proponemos a Guayaquil embarcaciones ecoamigables que en su paso por la ribera del río Guayas vayan incluso recogiendo desechos, desperdicios, tantos otros elementos, tanto naturales como antrópicos, así como una transportación masiva eficiente, disfrutando de la brisa del río Guayas, pudiendo dotar de beneficios y de servicios a nuestra gente. Yo, en lo particular, no hubiese construido un sistema, el sistema denominado aerovía. Nos quita un carril, por no decir 2, dentro de una de las arterias más importantes de Guayaquil, que es la avenida Quito. Y nadie dice nada. Y en definitiva, simplemente nos presentan un carril elevado que no beneficia la movilidad interna de la ciudad de Guayaquil. Este es un sistema para el Cantón Durán, para la movilización intercantonal. Qué bueno por los hermanos de Durán, pero en definitiva no es la solución para la movilidad interna de Guayaquil. Muy bien, aquí también hay coincidencias. Aquí con este aire acondicionado vamos a salir todos con una gripe del Sanflautas, ¿no? Según lo que se debate. Acostúmbrate. Minutos que tengo con mi derecho a réplica para que sean 3 y utilizo de una vez mi comodín, el segundo que tengo. Hace primero sus 2 minutos y luego pueden tener 1 minuto de réplica. Bueno, ningún problema. Muy bien, vamos por movilidad. El señor Jiménez va a hablar de los 2 minutos a partir de ahora. Nosotros tenemos que pasar de un sistema de transporte público enlatado y ensardinado a un sistema de transporte público integral, diversificado y sobre todo más cómodo. Porque las cosas aquí hay que precisarlas. ¿Qué significa esto? Actualmente la red de la metrovía, que tiene 3 troncales y otras 2 no se construyeron, que son las troncales 4 y 5, o mejor dicho, se ha hecho solamente un terraplén, dan un servicio absolutamente poco satisfactorio a la ciudadanía, donde las mujeres en su 62%, el 62% de las mujeres ha tenido un evento de acoso de tipo sexual. Así que mucho tenemos que hacer en el sistema de transporte público. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Completar y potenciar el sistema de la metrovía, que pase de 400 a 500 unidades y del uso de la red vial de 6,78% de los 5.000 kilómetros que cuenta la red vial de la ciudad a por lo menos 11%. De ahí tendremos que migrar a las unidades climatizadas. El segundo proyecto que tenemos como complementario para el sistema de transporte masivo en Guayaquil es el metro fluvial. Aquí se lo ha mencionado, pero las cosas hay que precisarlas y puntualizarlas. Nosotros, desde hace varios meses, tenemos un proyecto diseñado de transporte fluvial donde hasta los puertos hemos podido identificar Guasmo, Caraguay, Santa Ana,
Terminal Terrestre, Malecón 2000 y Samanes. ¿Por qué? Porque longitudinalmente al recorrido de la metrovía también debe funcionar el metro fluvial, que irá del Guasmo al Terminal Terrestre en apenas 35 minutos, con buques que apenas tienen un calado de 1 metro. Y así vamos a lograr, primero, tener un transporte mucho más eficiente en términos de tiempo, agradable, cómodo, fresco y sobre todo con un río mucho más seguro que el que se encuentra actualmente porque está abandonado. El río es patrimonio de los guayaquileños y tenemos derecho a usarlo como complementario al sistema de transporte masivo de la metrovía. Menos tráfico y más río. ¿Va a ocupar su minuto? Sí. Muy bien. El candidato aplicamos Jiménez aplica una réplica al candidato Jiménez. Nosotros tenemos una visión de futuro para ti. El Guayaquil que tú quieres es posible. ¿Cuál es esa visión? Menos multas y más trabajo. Menos represión y más apoyo. Menos cemento y más árboles. Menos tráfico y más río. Es posible construirlo a partir de una visión cercana y humana, donde las obras llegan a partir de criterios inteligentes a todos y cada uno de los sectores y barrios de la ciudad de Guayaquil. Yo, como Francisco Jiménez, me comprometo a trabajar en una administración humana, en una administración cercana, con criterios eficientes, con medidas sencillas y no vanidosas. Porque aquí no se trata de estar armando elefantes blancos o manos que cuestan $700.000. Se trata de solucionar los problemas que tienen en los distintos barrios y sectores de la ciudad de Guayaquil y que merecen un trato equitativo, justo y donde la obra se reciba en todos lados. El candidato Casanero también estaba solicitando. Me gustaría ese derecho a réplica. Okay. Ya, pero perdón, ¿desea? No. El candidato Cornejo utiliza su segundo comodín desde este momento. Lo invito a mi compañero Jiménez a que vea mi currículum. Soy economista, soy ingeniero, tengo una maestría en España y una maestría en Chile y soy doctorante en Ciencias Económicas y Administración Pública. Me he educado en las mejores universidades internacionales y necesitamos un transporte fluvial que conecte y que vaya también desde el Guasmo hasta Guayaquil y que tengan una coordinación eficiente con el municipio de San Borondón, de Daule y de Durán, de tal manera que eso lo vivimos y eso está en todas las ciudades del primer mundo. Necesitamos un transporte elevado, necesitamos eficiencia y eficacia para movilizar, accesibilidad. Hasta un joven universitario sabe que en los países desarrollados existen integralidad en la movilidad. Entonces, ¿en qué estamos hablando? Guayaquil. Necesitamos un Guayaquil más humano. Acceso, trabajo, vivienda, seguridad. Por ello voy a trabajar. Gracias. Ahí era que podía utilizar el candidato Jiménez su réplica. Jodido Se está. gastó ya. El señor Casanero me estaba diciendo algo que no llegué a registrar. No, continuemos. Se van a acabar en este momento la posibilidad de hacer réplicas y queda una réplica para el señor Casanelo y otra réplica para el señor Estacio. Recomiendo no perder la oportunidad. Totalmente de acuerdo. Señor Casanelo, ocupa su minuto a partir de ahora. Bien, sobre lo expuesto dentro de este debate en cuanto al sistema de transportación fluvial, en efecto, necesitamos conectar también a los demás cantones que se encuentran alrededor de Guayaquil, pero es que esto no puede ocurrir de primera mano. En mi administración, los primeros años, el enfoque va a ser integral al interno de Guayaquil, para Guayaquil. Es una gestión directamente para los guayaquileños, sin dejar de lado progresivamente el enlace fluvial que también vamos a desarrollar con San Borondón, con los muelles adecuados, con Durán, con los muelles adecuados y con Daule también en un momento dado, así como con tantos otros cantones que puedan presentar esta alternativa de movilidad masiva, no solamente ya después para Guayaquil, sino también intercantonal. Me gustaría también hacer referencia a otros puntos. Por ejemplo, nosotros presentamos una plataforma virtual que va a conectar todo el sistema integrado de movilidad, buses, taxis y transporte fluvial dentro de una aplicación digital que pueden utilizar los ciudadanos desde un teléfono celular, desde una tableta o un computador. Señor Estacio, ¿quiere ocupar su réplica? ¿La puede vender? ¿La puede rifar? Ocupamos el minuto. Vamos a ocupar ese minuto. Réplica Valerio Estacio, cuyo minuto arranca ahora. Lo que queremos indicar es que no está aquí de por medio los títulos que podamos tener, sino
el servicio que espera el guayaquileño. Para ello, con Valerio Estacio, alcalde, hemos hablado de que vamos a desarrollar el transporte aéreo y el transporte acuático, porque vamos a desarrollar el turismo a través de los escénicos, y con ellos son esta transportación llamada catamaranes de 30 pasajeros para la circulación dentro de nuestra ciudad a través de los ríos. Aquí lo que se necesita es que se conozca la necesidad del Guayaquil que queremos. Ciudadano con Valerio Estacio tiene esa oportunidad del nuevo Guayaquil incluyente y equitativo, humano y transparente, porque vivo y conozco tu problema. Muy bien cumplidos los 5 temas. ¿Qué sucede, Anderson Boscan? Entramos a la recta final de este encuentro democrático, de este debate. Es el bloque que denominamos el paredón. Cada candidato tendrá 3 minutos para responder a las preguntas de estos servidores. El orden de intervención fue establecido también antes de producirse este debate y debe arrancar el candidato Valerio Estacio, una vez más, porque este es el Ok. cómo se sorteó. Y arrancamos con los 3 minutos del señor Valerio Estacio. Tiempo en pantalla. Señor, Guayaquileños. aquí le pregunto yo y aquí responde usted. Hay una cosa me salta a mí de su exposición, que es, usted asegura de que hay que repotenciar, empujar y priorizar la construcción del aeropuerto en Daular, pero sin embargo una de las principales propuestas de su compañero de partido, el señor Alfredo Aduma, la prefectura, dice precisamente archivar ese proceso y hacer el aeropuerto en Taura. Entonces yo no entiendo cuál es la propuesta de fe, que por un lado dicen hagamos este y por otro dicen hagamos el otro, o no se están conversando, o qué pasó. Dele, con todo. El candidato a prefecto tiene su planteamiento como prefecto provincial. Y Valerio Estacio, como candidato a alcalde, vela por el desarrollo y el bienestar de Guayaquil. De tal manera que esa parte debe preguntársela al prefecto. Yo le he dicho una y otra vez que vamos a impulsar que se realice el desarrollo de este aeropuerto de Daular, porque permite descongestionar, pero también permite que se desarrolle más nuestra ciudad. Creo que la parte que sostiene el candidato a prefecto del otro aeropuerto es dable, pero no lo considero yo, y le he dicho ya en una conversación que no comparto, por cuanto se retiraría demasiado el turismo de Guayaquil. ¿Aseguraba usted, candidato, en relación al empleo y el emprendimiento, que ve una oportunidad de emplear a muchos jóvenes en instituciones que corresponden al municipio de Guayaquil, como la ATM y la Policía Metropolitana? Luego, sin embargo, aseguraba que tenía que reestructurar la ATM porque había demasiada burocracia. Encuentro una incompatibilidad en ambas propuestas. Quisiera que me aclare exactamente cuál es su postura en relación a la burocracia. ¿Por qué hay que reestructurar la ATM? Porque los que están allí son los mismos que ya venían anteriormente en la llamada Comisión de Tránsito del Guayas. ¿Y a quién hay que darle ese privilegio? A los abanderados, que entren a ser oficiales de línea. Lo mismo que en la escuela que se va a construir con Valerio Estacio alcalde, para que los metropolitanos entren a través de una escuela de formación. Que sean los abanderados y los bachilleres que hasta ahora no han sido considerados, de que ellos vayan a ocupar en fila de oficiales. Nosotros empezamos con ese emprendimiento a valorar a aquellos bachilleres abanderados y a valorar aquellos talentos que en los colegios han obtenido ese gran privilegio de ser los abanderados. Creo que no queda tiempo para una pregunta más. Según el orden sorteado, vamos con el señor Francisco Jiménez, quien tiene... ¿Se someten las preguntas? ¿Arrancas? Sí. A partir de este momento.
El candidato Jiménez ha propuesto, al igual que en su momento hizo el presidente Rafael Correa y que han hecho muchos políticos, la recuperación del estero salado. Lo han hecho muchos políticos porque es una de las principales preocupaciones de quienes amamos esta ciudad. Lo que nadie explica es, si bien se explica cómo se hace, es el costo al que esto se puede hacer y qué tan posible, en qué tiempo se puede lograr. Yo calculo que el primer proceso de recuperación va a tomar 2 años y los 3 criterios que se tienen que utilizar, como lo conversamos hace un momento cuando me tocó exponer el tema, es la oxigenación del agua, que no es ningún misterio. Todo proceso de agua estancada se pudre por falta de oxígeno. Entonces tenemos que trabajar mucho en la oxigenación. Hay algunas máquinas innovadoras que desde la SPOL se han venido utilizando en la parte del estero palanqueado y que han arrojado algunos efectos beneficiosos. Lo segundo es el redireccionamiento del alcantarillado, probablemente lo más difícil. Y no solamente porque los coliformes se siguen depositando en el estero salado, sino porque también los desechos industriales de las empresas que no cumplen con las regulaciones medioambientales siguen irresponsablemente arrojándose en el estero. Eso lo tenemos que corregir. Entonces, redireccionando el alcantarillado, eso sí va a ser una inversión importante. Lo que sucede es que nosotros estamos aplicando un criterio de zonificación de la ciudad, de distritalización, para dividir esos costos. Y el margen del presupuesto que le estamos asignando para el proceso de recuperación del estero salado está alrededor del 3 al 4% del presupuesto de 160 millones para 4 años que le va a tocar a cada unidad municipal. Y finalmente, la última medida que vamos a utilizar para ese proceso de recuperación del estero es el de hacer cumplir las regulaciones medioambientales. El derecho sin sanción es solo anécdota. Por lo tanto, tenemos que hacer cumplir las regulaciones medioambientales. El municipio se escuda en que eso es competencia del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente. Yo le digo a los guayaquileños que todo lo que sucede en la ciudad de Guayaquil es competencia del municipio, por vía directa o por convenios con las otras instituciones. Y nos vamos a preocupar de que se cumplan las regulaciones medioambientales. Bien, queda muy poco tiempo, pero bueno, primero que coliforme es una forma educada de decir otra cosa, ponle en Google aquí para no decir qué es lo que realmente es. El líder de su movimiento participó en este municipio como liderando la fundación Terminal Terrestre, es decir, el líder de su movimiento participó en el modelo de gestión de este municipio. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora ya no funciona y antes sí funcionaba? Yo no he dicho que no ha funcionado, yo he dicho que las cosas cumplen su ciclo, todo cumple su ciclo. Ellos insisten en mostrarnos el Guayaquil de antaño, el Guayaquil del pasado para justificar su permanencia en el presente. Yo lo que digo es que lo que ya pasó, pasó. Y lo que ellos pudieron hacer ya lo hicieron, y lo que no han hecho ya no lo van a hacer, porque si no, ya lo hubieran realizado. Yo miro hacia adelante, miro hacia el futuro. Por eso hemos previsto en hacer la bolsa de empleo municipal para los chicos de 18 a 25 años, porque ellos necesitan un apoyo para el primer empleo. De hecho, todas mis propuestas están en franciscojimenez.es. Lo que nosotros queremos es una ciudad más humana con base en el presente. Acabó el tiempito. Tiempo ahora para el candidato Gino Cornejo, sus 3 minutos en pantalla. Si me ayudan con el tiempo. Candidato, habla usted de la necesidad de una renovación en la estructura política de esta ciudad, atribuyendo los 23 años que tiene el socialcristianismo en el poder. Es raro viniendo de un político que representa un partido cuyo líder se ha postulado 5 veces a la presidencia de la República y ha buscado el poder por los mismos 23 años. Bueno, indiscutiblemente el abogado Álvaro Novoa Pontón, que es un líder que genera empleo, da fuente de trabajo como tal, en la última elección desistió de candidatizarse porque entendió con responsabilidad moral y ética que tenía que unirse toda una tendencia para poder efectivamente enfrentar al correísmo. Y eso es digno de admiración como tal. Y ahora, para efectos de estar en esta contienda electoral para candidato a Guayaquil, candidato a alcalde de Guayaquil, me llamó él y me dijo, Gino, lamentablemente el Ecuador está en una desproporción de corrupción y de impunidad, pero latente. Ya no se respeta la institucionalidad, ya no se respeta la norma. Cada quien hace lo que le da la gana. Los partidos políticos quieren perennizarse en el poder, quieren hacer herencia justamente a la cosa pública, quieren poner a dedo justamente a funcionarios de turno, etc. Quieren manejar todo el sistema a un ajedrez como 2 más 2 son 4. Necesitamos a alguien como tú, alguien honesto, alguien que se haya preparado, alguien que sea académico, alguien que esté en la academia, alguien que no tenga rabo de paja, alguien que diga esto no se hace y esto sí se hace, alguien que venga y que pueda alzar la voz de los que no tienen voz, alguien que no tenga esa vinculación de, lógicamente, toda esta
tramada de negociados y de componendas, y lógicamente alguien que vaya con espíritu noble, sencillo, transparente, y diga: Guayaquil, hagamos un Guayaquil más humano, unámonos para salir adelante, de tal manera que es la hora del cambio. Ya tuvimos 10 años de un correísmo, tenemos 26 años de un social cristianismo. Por lo tanto, necesitamos reivindicar los derechos del pueblo, necesitamos realmente ahora tener un alcalde que trabaje para la gente. Eso que necesitamos ahora. Si es que en ese momento, siguiendo su respuesta, si en ese momento el señor Álvaro Noboa entendió de que tenía que declinar para apoyar otro proceso político, ¿por qué no sucedió eso ahora? Y también se lanza una candidatura, no se busca una unidad y aparecen 17 candidatos. Bueno, yo justamente hice un llamado a mis compañeros que no hablen ya del pasado. Les dije: únanse a un Guayaquil más humano. Y ya vi justamente que el compañero Jiménez dijo: por un Guayaquil más humano. Y ya lógicamente tengo que escuchar a los demás compañeros a ver si dicen un Guayaquil más humano. Y lo mismo digo para los 17. Unámonos todos, porque tenemos que vencer al continuismo. Lamentablemente ya no podemos seguir más de lo mismo. Tenemos que transformar lógicamente lo que Guayaquil es ahora: 50% de desempleo, 50% de gente que no trabaja, 78% de inseguridad, de desempleo. Guayaquil quiere un cambio y Gino Cornejo va a materializar eso. Muy Gracias, bien. candidato Cornejo. Continuamos con los 3 minutos del candidato Casanelo. Y arrancamos ahora. Candidato Casanelo, la empresa Market sacó ayer o anteayer una encuesta. Usted ni sale en las encuestas. ¿Cómo entender eso? Bueno, eso se contrapone con lo que tú mismo señalaste al inicio de este debate, que justamente se habían invitado a participar en este espacio a los candidatos que estaban con una mejor posición dentro de las encuestas que se presentan en los distintos puntos. Yo en lo personal, sobre este tema de las encuestas, mira, tengo un punto de vista particular. Estas se manipulan en tanto en cuanto dependen o es necesidad para determinados candidatos. ¿Quién las paga, dice usted? Para quien las pague en un momento dado, o para quien tenga la voluntad de favorecer a determinado candidato con una tendencia de inclinación de voto. En definitiva, Carlos Casanelo se presenta con un pasado político que no existe. Como tal, tengo las manos limpias, no tengo un pasado del cual me puedan tachar. Soy, creo yo, la única opción nueva que se presenta dentro de este argot político para llegar a la alcaldía de Guayaquil, no solo como candidato, sino como organización política como tal. Pues quienes me acompañan, con los respetos que se merecen, pues tienen o representan banderas políticas que ya han tenido su oportunidad de poder servir, de poder representar a la ciudadanía, y bueno, los resultados están a la vista y paciencia de todos, ¿no? Justicia Social, Carlos Casanelo, particularmente, pues Justicia Social es una organización nueva con 1 año y 3 meses más de creación, de aprobación por parte del CNE a partir de la asignación de la lista del movimiento como tal, como lista 11, y pues Carlos Casanelo es un joven profesional que, asqueado de ver lo mismo de siempre durante 26 años de administración municipal, ha tomado la decisión de participar para traerle un cambio real a la ciudad de Guayaquil. Ha definido usted que la ciudad se encuentra saturada de burocracia, el municipio de la ciudad. Eso va precisamente en contraposición a lo que la administración actual asegura, que solamente 15 de cada 100 dólares se dedican o se destinan a pago de gastos fijos y burocracia. Si tenemos demasiados burócratas, ¿en cuánto debería quedar el número? ¿Cómo reduciría eso? En definitiva, hay que hacer una reingeniería de la estructura orgánica institucional del municipio de Guayaquil. Y el más claro ejemplo está visitando las dependencias municipales. Si usted entra a las oficinas municipales, se dará cuenta que no hay donde poner una silla más, ni siquiera en el área del puesto o el área del escritorio. Ya están hasta en los pasillos los servidores municipales. De ahí en más, la necesidad de desconcentrar el municipio en distintas áreas dentro de los distritos urbanos y rurales, así como incluso poder hacer esta reingeniería con estudios técnicos correspondientes que nos permita reducir el aparataje administrativo de la ciudad sin que esto merme la eficiencia del municipio, que bueno, está tan cuestionada y tan venida a menos también. Usted habla de, bueno, no sé si no nos va a casar el tiempo, pero habla de que la metrovía reduce un carril, pero precisamente... No, la aerovía. La aerovía reduce un carril, pero precisamente se tiene que privilegiar el transporte público, no el transporte privado. Bien, ese Dele, porque yo le hice la pregunta al final, agárrese sus segunditos de yapa. Genial, genial. Miren, en el tema de la aerovía, nosotros,
nos resta un carril de movilidad, independientemente si es para la transportación pública o para la transportación privada. El mismo carril que va por el suelo lo han puesto arriba. ¿Cuál es el servicio que le presenta la movilidad interna de la ciudad de Guayaquil? Insisto, este es un sistema integrado para la movilidad intercantonal, no interna de la ciudad. Ya, se acabó la yapa. Muchas gracias a todos. Se fue rapidito, ¿no? Muchísimas gracias. Esperamos desde la Posta y desde la Cámara de Comercio de Guayaquil que esta exposición y este debate de los candidatos de quienes buscan conducir esta maravillosa ciudad haya sido un aporte para que más o menos construyamos ese debate, construyamos ese ideal de ciudad que tanto se necesita y por la que todos de una u otra manera empujamos. Volvemos a lamentar las ausencias que se han producido esta noche en aporte, en desmedro de este objetivo que es el que detallaba. Para nosotros también es un placer, como la Posta, haber conducido no solo el debate guayaco, el debate de la ciudad de Guayaquil, sino también el debate que se hizo en la ciudad de Quito. Para nosotros ha sido un privilegio conducir estas charlas democráticas en las dos principales ciudades del país. Lo seguiremos haciendo y agradecemos también las alianzas que se han producido principalmente tanto con la Cámara de Comercio de Guayaquil como con la Cámara de Comercio de Quito, lo cual ha sido muy satisfactorio. Despediremos este debate, no sin antes agradecerles a ustedes que lo hacen posible, a la confianza de la Cámara de Comercio de Guayaquil en esta oportunidad. Despediremos este debate enviando un mensaje de unidad en la política con algo que estaba en el guión. Sí, vamos a tratar de tomar una foto en la que, voy a sacarme esto de aquí, por aquí nomás era. Vamos a pedirles si es que todos pueden sacarse su micrófono y proceder a tomarnos todos una selfie que luego les pedimos suban a sus redes sociales para demostrar de que política es política, pero no es nada personal a la final. Todos nos llevamos bien. Perfecto. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Somos tendencia crítica. Valerio. Nuestro plan de protesta. Te pedí un número de teléfono para que